Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En esos días volvió a reunirse una gran multitud, y como no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: me da pena esta multitud, porque hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Si los mando en ayunas a sus casas, van a desfallecer en el camino, y algunos han venido de lejos. Los discípulos le preguntaron cómo se podría conseguir pan en este lugar desierto para darles de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tienen ustedes? Ellos respondieron: 7. Entonces él ordenó a la multitud que se sentara en el suelo. Después tomó los 7 panes, dio gracias, los partió y los fue entregando a sus discípulos para que los distribuyeran. Ellos los repartieron entre la multitud. Tenían además unos cuantos pescados pequeños, y después de pronunciar la bendición sobre ellos, mandó que también los repartieran. Comieron hasta saciarse, y todavía se recogieron 7 canastas con los que habían sobrado. Eran unas 4.000 personas. Luego Jesús los despidió. Enseguida subió a la barca con sus discípulos y fue a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, aquí tenemos esta narración famosa, conocida, ¿verdad?, como la multiplicación de los panes. Aquí también tenemos una diferencia, ¿verdad?, en cuanto que Juan, por ejemplo, nos cuenta en el capítulo 6, del 1 al 15, que fueron 5.000 los que fueron alimentados con el pan, la multiplicación del pan y de los peces. Aquí te dice 4.000. Bueno, cada número tiene su simbología. Nosotros estamos entrando en la cabalística numérica. 4.000, ¿verdad? 4 significa norte, sur, este, oeste. Todos somos alimentados. 1.000, miles, es decir, todos. Es incontable el accionar y la gracia de Dios. 144.000, miles, es decir, todos están con la posibilidad y la gracia del Señor para ser salvados. Los que se salvaron, miré, dice Juan en su visión, eran 144.000, 12 por 12, 144 miles, es decir, las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles, es decir, todos estamos con la posibilidad y la gracia de ser salvados por el Señor. Aquí también, todos, 4.000, norte, sur, este, oeste, los puntos cardinales, todos estamos con la posibilidad de ser siempre alimentados por el Señor. Fíjense que antes nosotros ya habíamos escuchado que Jesús se compadece de la gente, de la multitud. Y en la primera parte decía, porque estaban ellos, ¿verdad?, como ovejas sin pastor. Y entonces el Señor se pone a enseñarlos. Vea, por ejemplo, en importante formalina, se pone a enseñarles. Están como ovejas sin pastor. Este es el maestro. Este es el tendotap. Koala tenonde pewa. Ahí está Jesús. Y una de las cosas que a mí siempre me llamó la atención justamente en Israel, porque yo viví 10 años en Israel, 10 años y también entre los beduinos, ahí en el desierto. Y ahí, por ejemplo, he visto esto, y yo recuerdo un profesor que estaba ahí de la arqueología y de todas estas cuestiones bíblicas, entonces nos mostraba y decía, miren un poco aquel pastor en el desierto. Y las ovejas todo detrás seguían. En ese desierto. Pero el pastor iba adelante. Y tenía por si acaso un silbato. Casi oía cómo se acostumbra a esa oveja. Oveja sin pastor es cuando no hay alguien que se pone delante. La tendota. O si queremos más, porque nosotros, nuestra tradición, lleva la campaña de pueblo. Entonces sabemos
el chiñuelo, pega la vaca saite rajajaina, chiñuelo. De la era estábamos la tropa, entonces 4, 5, 6 lleva callo, mi ponare van de callo allá, ajo la tropa, pero más o la tenonde guajo la chiñuelo. Incluso en algunos casos, ¿verdad? Pero tiene que ser uno de los caballos más mansitos, se pone adelante, pecayo y manso. Allí va, yo pido, en la harina la jinete, pero tenon de guajo. Entonces, pues, a la chiñuelo, ahí, porque peor ese caso que fuera la tapé, por no que hoy cogí de aquí para allá y para Paibe. Es interesante, queridos hermanos. Y ahí por las rutas, yo recuerdo de Concepción a Pazorqueta, esa escuela, la tropa, la pieza, Concepción, pero Yerá. Bueno, queridos amigos, aquí también el Señor se nos presenta, ¿verdad? Porque viene, se acerca, no tenían nada que comer. Sin embargo, Jesús le llama a sus discípulos y Él es el que dice, me da pena que esta multitud esté aquí ya 3 días y no tienen ya nada que comer. Ellos, de cierta manera, le dicen, bueno, toho pai veijo, toho ñamindu y mío, pero veabito uye velanendo, se no ñande yara. Pero sin embargo, Jesús les dice siempre, ustedes le tienen que dar de comer. ¿Y cómo se podría conseguir pan en este lugar desierto para darles de comer? Y ahí viene el accionar de Jesús. ¿Cuántos panes tienen ustedes? 7 respondieron. Entonces ordenó a la multitud que se sentara en el suelo. Después tomó los 7 panes, dio gracias, los partió y los fue entregando a sus discípulos. El número 7 también, 3 y 7. 3 perfección, 4 todo. Todo lo que poseemos. Va el aperecoa, por eso les dice, ¿qué tienen ustedes? Queridos hermanos, de nuevo aquí los famosos milagros. ¿Quiénes realizan los milagros? ¿Quiénes son los que van a realizar hoy el milagro de que tengamos una sociedad justa? Y nosotros. Y principalmente esas personas a quienes le pusimos al frente de nuestros gobiernos. Son ellos los que tienen que escuchar esa pregunta de Jesús. ¿Cuántos panes tienen ustedes? ¿Cuánta riqueza? A ver, díganme un poco, ¿cuánta riqueza tiene el Paraguay? ¿Cuántas hidroeléctricas tiene el Paraguay? Haceme un poquitito el cálculo. ¿Cuánto dinero produce eso aquí para ustedes? Bueno, ahora hagan en qué se va a destinar. ¿En qué se va a destinar? Lastimosamente, ante esa pregunta, ahí nos callamos todos, ¿verdad? Y nadie después transparenta. Porque si vamos a mirar esa soja, ¿en qué se va a destinar Itaipú? ¿En qué se va a destinar Yacyretá, Acaraí? Lo que entra entonces de todo lo que significa impuesto, importación, todo lo que vos quieras que es la riqueza para la nación. ¿En qué se destina? Apenas lo vetea, o cae de computadora, de por ahí malan de disco duro, o cae para mandar de mala dato. Porque oñe destina fulano bolsillo, fulano la corona, maletín, ave maletín amo, ave cheja, uimiana ahí, ave como la mansión, ave tu chaponam. Y alardeamos encima, queridos hermanos, con la riqueza robada. Yo siempre decía, porque cuando era chico nosotros jugábamos mucho como niños, yo no sé si ustedes llegaron a jugar, casita robada era que tenía juego la baraja. Ahora imita y van a jugar la casita robada. Pero hay algunos ya se lo aprende por entera, me vale. Algunos tuvo jugar, lo mismo. Yo la casita robada, mansiones robadas, al pueblo robado. Bueno, queridos hermanos, ya poquen a milagro, porque el Señor nos dice, ¿cuántos panes tienen ustedes? 7. Quiere decir que nosotros tenemos todo lo que poseemos de nosotros mismos, ponemos aquí. Y el Señor hace que eso se multiplique para el bien de todos y para el bien de la comunidad. Que así sea. Que así sea.